Política entre compadres. Julio Ríos y Edgar Olivares. Dialogando entre cuates pero sin cuotas. Un podcast de Rumbo MX. Bueno, pues ya estamos aquí en un podcast más de Política entre compadres con mi buen amigo Julio Ríos. Y bueno, pues tuvimos muy buenos comentarios, Julio, la semana pasada con este podcast. A la gente le está gustando y ojalá que así sigamos. Obviamente que a la gente le guste este podcast. También que nos manden sus comentarios. Queremos que sean parte de este proyecto. Y bueno, todo lo que nos estén comentando en la semana lo estaremos, por supuesto, comentando también aquí. Me da mucho gusto saludarte, Julio. ¿Cómo estás? Bien, bien, Edgar. La verdad que contento con la respuesta que tuvimos de nuestra audiencia. Y ese solo es el primero, así que pues agárrense, como dicen los clásicos, ¿no? Porque vienen más podcasts y como ya comentabas el otro día, los temas, además de que serán de interés, también vamos a tener invitados y colaboraciones especiales, pero hoy fíjate que lo que llamaba mucho la atención durante la semana, ya ves que yo no había percibido desde hace muchos años una sucesión tan adelantada. Sí. Faltan 3 años y ya se está discutiendo incluso en el seno, por ejemplo, de Morena, el partido en el poder, si el método de selección va a ser el más adecuado o no. Y digo, caray, veía polemizar a Monreal y a Claudia Sheinbaum por eso en la semana y caray, si faltan 3 años y ya se están preocupando por el método de selección del candidato o candidata a la presidencia de la República desde ahorita. Y en este deporte nacional que es el futurismo, que tanto nos gusta a los mexicanos, la verdad, que hay que admitirlo, pues ya están las guerras de encuestas y ya salen personajes que están posicionados, etcétera. Y está bien interesante. En Morena, yo pensaba que eso, pero aparecen por ahí algunos personajes que quizá no se esperaban tanto en el Círculo Rojo, o por ejemplo está Tatiana Cloutier, que sí era una de las presidenciables, pero aparece en algunos estudios demoscópicos bien ubicada con una muy buena intención, aunque ya cuando preguntas quién quiere la gente que sea el candidato, pues ya está entre Claudia y entre Marcelo, que ahí podríamos entrar a discutir los diferentes nichos que están decantándose por uno o por otro. Pero a ver, mi querido Edgar, mejor tú qué opinas, porque yo estoy aquí ya adelantándome, al igual que los analistas que se están adelantando tanto. Esto se junta, esto de la sucesión tan adelantada, de que ya anden todos, ahora sí que como locos tratando de posicionarse, y perdón la expresión tan fuerte, pero es la realidad. Estamos viendo que ya todo el mundo placeándose, tratando de posicionarse para el 2024, principalmente en Morena, porque el presidente fue el que de alguna manera puso el disparo en el aire para dar el banderazo de salida como en una carrera de caballos, ¿no? O sea, dijo, señores, hay varios perfiles que pueden ser presidentes o presidentas, ¿no? Entonces mencionó algunos y luego en algunos eventos del gobierno federal invita a Claudia Sheinbaum y luego le levanta la mano y luego la señala como muchos interpretaron que era como decir, ella es la buena y es la que va a ser la candidata. Y bueno, pues eso encendió los ánimos dentro de Morena, donde sabemos que el presidente de ese partido, Mario Delgado, más bien es afín a la gente de Marcelo Ebrard. El propio Monreal tiene mayor afinidad con Monreal, pero con Ebrard, pero Monreal quiere ser candidato también. Entonces, están ahí metiendo las presiones y el presidente de alguna manera junta el tema de la sucesión presidencial con la revocación de mandato, porque también en la mañana dijo, si la gente no vota por mí, yo me voy, o sea, yo no me quedo. Recuerdo mucho al principio de su gobierno que se hablaba mucho de la reelección, ¿no? Que iba a cambiar la constitución, como lo han hecho otros países en Latinoamérica, principalmente en Sudamérica, que han cambiado la constitución, pues para poderse reelegir de manera constante. Lo hizo Evo Morales, lo hizo Hugo Chávez y ahora pues sabemos lo que ha pasado con Maduro. Lo hicieron en Nicaragua, es decir, países que son de izquierda o que han tenido gobiernos de izquierda
que han cambiado la constitución, pero no todos. Por ejemplo, en Perú ha gobernado la izquierda y no ha pasado nada. Y lo mismo ha pasado en otros países donde, inclusive el tema de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que Rafael Correa era muy cercano a Hugo Chávez, pero Ecuador resistió la tentación de alguna manera de reelegirlo indefinidamente, ¿no? Entonces, me parece que en México no están las condiciones, Julio, o yo no veo las condiciones para que hubiera una reelección del presidente López Obrador. Popularmente sí podría darse, pero la señal hacia el extranjero sería brutal, sería brutal. Y con la cercanía con Estados Unidos lo veo muy difícil. Tan es así, mi querido Edgar Olivares, que hubo una encuesta que causó polémica, que fue muy comentada en los corridos políticos de México Elige, y presenta a los 5 mejor posicionados de cada partido. Y el personaje, por supuesto, mejor ubicado de Morena es Andrés Manuel López Obrador, con un índice de 60.4. Muchos decían, pues, ¿para qué lo meten si él ya no puede postularse? ¿O será que ahí hay alguna jiribilla? Mira, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de contexto en una capsulita que tenemos preparada? ¿Sí? Adelante. Vamos a escuchar. Para nadie es un secreto que la carrera rumbo a la presidencia de la República en 2024 ya inició y que todos los partidos políticos en México ya comenzaron a buscar entre sus activos a quienes podrían tener un potencial presidenciable. La Asociación Ciudadana México Elige, dedicada a la realización de encuestas políticas, hizo su tarea y presentó los resultados de los mejor posicionados por partido. De Morena, Andrés Manuel López Obrador aparece como el mejor evaluado en el ranking, siguiéndole su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, luego Tatiana Cloutier, seguido por Marcelo Ebrard y por último Claudia Sheinbaum. Del PAN, sorprende que el mejor posicionado es el atleta olímpico Rommel Pacheco, seguido de la periodista Lili Telles, luego Xóchitl Gálvez, Santiago Krill y por último Josefina Vázquez Mota. Por el PRI anotaron a Beatriz Paredes como la mejor posicionada, siguiéndole Claudia Ruiz Massieu, Omar Fayad, Alfredo del Mazo Maza e Ildefonso Guajardo. Mientras que por Movimiento Ciudadano, las figuras que encabezan la lista son el alcalde regiomontano Luis Donaldo Colosio, hijo del fallecido líder priista. Luego el recién nombrado gobernador de Nuevo León, Samuel García. También aparecen Patricia Mercado Castro en el tercer puesto de Movimiento Ciudadano. Continúa Amalia García y hasta el quinto puesto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Esto es Rumbo MX. Ok, mira, pues entonces, ¿qué te parece si nos vamos partido por partido y viendo las posibilidades de cada uno y cuál es tu esbozo? Mira, en Morena, pues ya escuchamos antes Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, que vuelve a asomarse a esa sombra de cuando Fox y Martita, ¿no? De que el entonces presidente Vicente Fox tenía la intención de que su esposa Marta Sagún fuera la candidata presidencial. Sí. También a Felipe Calderón le pasó porque pues Margarita Zavala ya fue candidata independiente, aunque declinó a media campaña. Tatiana Cloutier, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. ¿Qué te pareció ver a Tatiana Cloutier también posicionada? Muy interesante, fíjate, muy interesante porque pues Tatiana Cloutier tiene una marca como política, ¿no? Obviamente. Si bien yo no creo que esté tan posicionada por el trabajo que esté haciendo como secretaria de Economía o porque esté en el gabinete, más bien creo que el tema de Tatiana es un poquito de nostalgia por el tema de Manuel Cloutier, de su padre, y también un poquito de que se ve como una mujer líder en el país o una mujer que puede tomar las riendas del país porque pues ella fue la coordinadora de campaña de López Obrador, ella salía a dar las entrevistas con los demás coordinadores de campañas, de alguna manera se posicionó. Y otra cosa interesante que yo le veo a Tatiana es que no en todos los temas ha estado de acuerdo con la 4T o con el propio presidente, pero ha sido muy buena en manejar las diferencias. Es decir, ella no ha sido radical, sino que simplemente hay temas en los que no coincide, lo expresa y punto. Y eso es interesante ver cómo, a pesar de que tiene
ciertas diferencias con algunos temas. De alguna manera, pues el presidente le da la oportunidad de ser secretario de Economía, y bueno, hoy aparece ahí prácticamente, yo diría en primer lugar, ¿no? Aunque sea en tercero, yo diría, y vamos a ver, por supuesto, la gráfica para nuestros amigos en el podcast, porque pues realmente si Andrés Manuel López Obrador no se reelige, yo difícilmente veo que quiera imponer a su esposa como candidata. No, la verdad es que no lo veo en el panorama, ni siquiera en el ánimo de Beatriz Gutiérrez Müller, que bueno, en una situación de crisis política todo puede pasar, pero en este momento yo no lo veo. Entonces yo creo que por eso tiene mucho posicionamiento Tatiana, porque es una mujer bien vista en el país. Y lo que a mí me sorprende es que Claudia Sheinbaum, a pesar de toda esta, digamos, campaña que está haciendo el presidente a su favor o que la lleva a eventos, que le levanta la mano, aparezca en último lugar en esta encuesta, por debajo y más de 3 puntos por debajo incluso de Marcelo Ebrard. Mira, en Morena hay varias tribus, como que esa tradición se la trajeron del PRD. Están pues los Gabrieles, los Monreales, por supuesto, el grupo de Jacob, ese cada vez más disminuido, pero los dos grandes grupos son los famosos puros y los Marcelos. Los puros son liderazgos que comenzaron con Andrés Manuel López Obrador desde su campaña a la jefatura de gobierno en el 2000, que están Claudia Sheinbaum, Martí Batres, Encinas, y en ese grupo, por supuesto, que a quien apoyan es a Claudia Sheinbaum, y la otra corriente en la que Marcelo Ebrard es el líder. Ahí está bien interesante la sinergia que puede hacer con el grupo de Monreal, que en el grupo de Monreal ahí están personajes que no precisamente se formaron políticamente en el seno del López Obradorismo, sino que se fueron algunos pues integrando de Movimiento Ciudadano. Hay que recordar que Ricardo Monreal también estuvo como coordinador de Movimiento Ciudadano en la bancada en San Lázaro hace algunos años, algunos ex PRD, etcétera, ¿no? Y mira, esa dupla es bien interesante. Yo no descartaría, por supuesto, esa dupla Ebrard y Monreal, porque si bien Monreal también quiere ser candidato a la presidencia, también yo no descartaría que él, con una muy buena secretaría, quizá como secretario de Gobernación o una posición importante en un hipotético gabinete de Ebrard, él se diera por bien servido. Y él es un operador político puro, de los que en tierra sabe operar, mientras que Marcelo Ebrard tiene el perfil de tocar la puerta y que se la abran y que le tomen el teléfono los empresarios, algunos gobiernos extranjeros. En Estados Unidos es muy bien visto. Marcelo Ebrard, digamos que en lo popular se mueve muy bien. Monreal en tierra. Por ahí escuchaba también, por ejemplo, decir a algunos morenistas que mientras Mario Delgado llegaba y hacía un desorden en cierto estado porque como que no se le daba el tejido fino, apenas estaba yendo Mario Delgado cuando aterrizaba Monreal a arreglar el asunto. A ver, ¿cómo está esto? Así lo arreglamos, bien fácil, muy pragmático. Entonces Monreal es un operador muy eficaz. Imagínate esa dupla. Y en el caso de Claudia, pues no es como que no tiene ninguna de esas dos características. Está en los afectos del presidente, está en el corazón de ese grupo de los puros llamados. Se les dice así porque antes era el eslogan puro pueblo organizado, el eslogan de López Obrador, por eso así se les dice ahora los puros. Pero más allá también, aunque hay operadores también como Martí Batres, son de otro tipo de operación, no tanto partidista y política, sino mueven redes en las calles, tianguistas, etcétera. También está interesante, pero están muy enfocados en la Ciudad de México. Y con un gran fracaso en las elecciones pasadas también, ¿eh? O sea, porque y eso iba. Su si ahí corazón, están apostando sí. su operación y su fuerza electoral y no les fue bien en el anterior, imagínate. Ahora, un grupo de ese que quizá causa polarización o que causa temor en ciertos grupos empresariales, imagínate en Jalisco o Nuevo León, pues yo creo que un perfil como el de Marcelo Ebrard tendría más interlocución en ese tipo de mercados electorales, ¿no? E insisto,
esa dupla de Marcelo y Monreal no la podemos descartar. Ahora, finalmente, pues yo creo que quien terminará decidiendo es Andrés Manuel López Obrador, y hemos visto que se ha decidido, que ha dado muchas señales de que Claudia, pues es la buena, ¿no? No se hagan bolas, decía el clásico, ¿no? El clásico dicho de la política. Luego vamos al PAN, mi querido Edgar Olivares, que un deportista es el que es hasta cierto punto lógico, ¿no? Porque Rommel Pacheco ha sido olímpico, ha sido triunfador, ha sido ganador de medallas, sea el perfil mejor visto en el PAN, aunque bueno, yo dudo que para una presidencia de la República, para una candidatura a la presidencia le alcanzara a Rommel, y hay otros personajes también como Lili Telles, Santiago Krill, y Josefina Vázquez Mota, otra vez que yo veo muy difícil que se postule, pero a ver, ¿tú cómo ves al PAN? Sí, nada más un comentario antes de, perdón, Adelante. nada más antes un comentario del tema de Morena para cerrar lo de Morena. Me parece que va a ser muy interesante el juego porque sí, por un lado, Claudia pudiera ser candidata con la bendición del presidente y yo creo que el presidente piensa que con eso la libra, por la gran popularidad que el presidente tiene, pero ojo, si adentro se le desmorona el grupo con Ebrard y con Monreal y le dan la espalda a Claudia Sheinbaum y ellos buscan otro partido para encabezar una candidatura, se les puede dividir el voto de manera muy importante y ahí se va a poner muy interesante si eso pasa. Entonces, yo no veo condiciones de unidad ahora, pero pues el presidente tiene ahí una labor interesante que hacer para unir al partido y eso se ve complicado. Y en el caso del PAN que comentas, sí vemos a Rommel en primer lugar, pero también yo creo que el PAN está 100% buscando una alianza. La verdad es que el PAN sabe que por sí solos sería un gran fracaso, el PRI lo mismo, y ahorita veremos a los personajes del PRI, pero me parece que pues la verdad es que ninguno de estos personajes que aparecen en el PAN, ni Xóchitl Gálvez, ni Santiago, ni Lili Telles, ni Rommel, pues realmente tienen el peso político ni popular como para encabezar ninguna candidatura a la presidencia de la República. Los podemos ver a lo mejor como candidatos a gobernador, ¿no? Podemos ver a lo mejor a Xóchitl como candidata en Hidalgo, podríamos ver a lo mejor a Josefina buscando el Estado de México nuevamente en una alianza, y ya, pero la verdad es que no los veo. Y bueno, pues cómo andan las cosas en el PRI, que también andan, imagínate, para que una mujer, un personaje con tanta trayectoria que yo me acuerdo en los años por allá 2006, 2007 era la lideresa del PRI y hoy sigue en primer lugar. ¿Cómo estarán las cosas en el PRI? Eterna suspirante, también hay que decir, eterna aspirante, Beatriz Paredes Rangel, que tiene un perfil políticamente, digamos, en estos cánones que marca esta actividad tan peculiar, Beatriz Paredes destaca por encima de muchos del PRI, la verdad. Sí, claro. No Y solo en el sobrevivió al renglón de la peñismo, oratoria, sino también la operación política. Le sabe, perdón, te interrumpí. No, sobrevivió al peñismo. Y eso, haber hecho eso, es muy interesante. Y es bien vista también fuera del PRI, la verdad. Beatriz Paredes, sin embargo, pues para competir con Morena, ahorita no hay un personaje ni en el PAN ni en el PRI que pudiera competir por sí solo sin alianza, la verdad que está bien complicado. Y el PAN, o sea, lo platicaba el otro día con algunos colegas. Por ejemplo, el PRI ahorita está debatiéndose con el asunto de la reforma eléctrica y eso va a ser fundamental para las posibles alianzas electorales futuras. Pero el PRI al menos tiene cierta justificación si vota a favor o si vota en contra de la reforma y si termina separándose, porque por ejemplo en el PRI en 15 minutos si le buscan cola a varios de los legisladores seguramente se las van a encontrar y ahí los van a amagar. Al menos tienen esa justificación, pero el PAN no tiene, yo no le veo mucha perspectiva
para ir por sí solo, es decir, no va a ganar nada con la reforma porque pues ellos no pueden irse para ningún lado, tienen que ser firmes. Forzosamente el PAN tendrá que ir en alianza y forzosamente el candidato no tiene que ser panista, porque no hay un panista y tampoco hay un priista si es que el PRI se suma, aunque lo mejor que le puede pasar al PAN es librarse del PRI ahorita con el asunto de la reforma eléctrica y unirse mejor con Movimiento Ciudadano que le trae mejores bonos. Sería mejor vista por un sector que fue en el 2021 reacio a votar por la coalición Va por México. Ganaría más si el PAN se suma con Movimiento Ciudadano que con el PRI en ese nicho que, insisto, muchos con titubeos y con dudas votaron o mejor no votaron por la alianza PAN-PRI. Y PRD, bueno, que ni siquiera aparece en las encuestas. Nada más aparecen 4, nada más hay 4 partidos que se ven con personajes de calado, que es Morena, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. Y volviendo al otro, entonces yo creo que el PAN tendrá que ir a la alianza y tiene que ser con Movimiento Ciudadano y el candidato tendrá que ser externo, no sea panista o incluso que el candidato sea naranja, porque ahí es donde hay 2 o 3 personajes que pudieran encajar en una alianza de perspectivas amplias para aglutinar a eso que es llamado ahora como anti-López Obradorismo, que en realidad esa va a ser la pelea, las 2 grandes fuerzas políticas del país, el pro-López Obradorismo y el anti-López Obradorismo, Edgar. Julio, te comentaba, en el caso de Movimiento Ciudadano, está muy interesante lo que está pasando, porque de ahí seguramente puede salir incluso el candidato de la alianza, ¿no? No sé si Movimiento Ciudadano, a pesar de que tiene personajes muy interesantes, le dé como para ir solo, No, yo sino creo que no más bien creo que puede. puede buscar la Solo alianza. no. Entonces, Movimiento Ciudadano pero tiene personajes, yo diría taquilleros, ¿no? Como en Tal el cual. fútbol, o sea, tienes un jugador fuerte, aunque juegue en un equipo medianón, vas y lo ves al estadio, ¿no? Tal ¿No? ¿Qué es cual. lo que pasa con estos jugadores europeos que se vienen a la MLS Estados Unidos y dices, oye, pues va a jugar Beckham en Los Ángeles, va a jugar Chicharito en Los Ángeles y voy a ir a ver a los partidos por el jugador, ¿no? A lo El mejor PAN y ni le el vas PRI a ese están como equipo. el Milán y el Inter de Milán, viven de sus viejas glorias, pero ya no tienen planteles interesantes y ya no han ganado nada, ¿no? Exactamente, Y Movimiento entonces ahí es Ciudadano donde... podría ser quizá como el París ahorita, ¿no? Que ya trae a varias estrellas. Y cuando antes el París, pues ni en el mapa estaba, ¿no? O sea, a nadie le importaba el fútbol de Francia y hoy, bueno, pues está. Pero bueno, ya lo estamos desviando al fútbol. Pero la comparación es interesante porque en Movimiento Ciudadano tienes a jugadores en la política muy interesantes como Luis Donaldo Colosio, que ya lo hablábamos, tiene una marca, va a ser alcalde de Monterrey, es alcalde de Monterrey, va a ser muy interesante cómo maneja la política en Nuevo León. Tienes a Samuel García que acaba de ganar la gubernatura con mucha popularidad en redes sociales, impulsada por su esposa también, que es una influencer. Y lo que me sorprende en esta encuesta, por ejemplo, salen en ese orden, ¿no? Primero sale Luis Donaldo, luego sale Samuel García y Enrique Alfaro sale muy abajo. O sea, sale en último lugar de 5 que miden Patricia Mercado y Amalia García. Yo ni sabía que Amalia García todavía figuraba, pero bueno, me sorprendió mucho Sí, verla es ahí. diputada federal. Amalia García, sí, pero me sorprendió verla en la encuesta como una mujer posicionada dentro del Movimiento Ciudadano, ¿no? Dice, bueno, Amalia realmente, pero me sorprende más que Amalia García esté por encima de Enrique Alfaro. Sabemos que Enrique Alfaro Alfaro, fue de los 20, es el que menos índice tiene, de los 20, no solo de los 5 MC, sino de los 20 que aparecen en este estudio. exacto, exacto, o sea, sale por debajo incluso de Omar Fayad, de Alfredo del Mazo, de Ildefonso Guajardo, que creo que lo están investigando a Ildefonso Guajardo, la Fiscalía General de la República. O sea, me parece que esta encuesta sí le tiene que decir a Enrique Alfaro algo. Y ese algo es cómo está manejando su figura política. No es cualquier cosa esto, porque Enrique Alfaro fue de alguna manera la punta de lanza de Movimiento Ciudadano en el país, ¿eh? O sea, eso no se lo puedes quitar. Enrique Alfaro de alguna manera rompió ese partidismo o ese bipartidismo que había
en Jalisco, primero ganando en Tlajomulco, luego siendo candidato a gobernador y quedando muy cerca de Aristóteles Sandoval en aquella elección de 2012, y ahora pues gana la gubernatura, pero ya en el ejercicio del poder de 2018 a la fecha le ha costado, ha tenido desgastes importantes, tanto internamente, digamos, en Jalisco, como a nivel nacional, pues obviamente los pleitos con el presidente y todo esto, aunque muchos de ellos pueden ser justificados, pues de alguna manera hay un desgaste de gobierno, ¿no? No quiere decir que, por ejemplo, Samuel García o Luis Donaldo no vayan a tener desgaste, pues evidentemente al estar en el gobierno pueden tener un problema, una crisis y se les puede venir abajo la popularidad, pero en este momento, en esta fotografía que vemos, Enrique Alfaro no es el favorito. Y yo creo que él quisiera estar peleándose por ahí con puntos entre Samuel García y Colosio, yo creo, ¿no? Sí, por supuesto. Enrique Alfaro, un personaje que comenzó con muy buenos bonos, muy bien visto. Tú recordarás en 2015, 2012, 2015, en esas dos campañas, que yo creo que fue su esplendor, sobre todo 2015, porque arrasaron en la zona metropolitana y con la punta de lanza, y Enrique Alfaro le alcanzó para incluso jalar la carreta y ganar con dos personajes entonces desconocidos que eran Pablo Lemus en Zapopan, conocido en los círculos rojos, pero no entre los ciudadanos, no era tan popular, y María Elena Limón, por supuesto, que también, ¿no? Le jaló esas carretas, él. Tlajomulco, pues ya venía muy bien trabajado, ¿no? Tanto por él como por Ismael del Toro, ahí nos sorprendió tanto Sebastián, y entonces es cuando llega en 2018, al inicio Enrique Alfaro muy interesante porque parecía el único personaje que iba a marcar un contrapeso contra el presidente López Obrador, aquel anuncio que se hizo en la rotonda de las y los jaliscienses ilustres, vamos a defender a Jalisco y unido, ¿no? En aquel entonces con cúpulas empresariales, universidades, gente de todos los partidos de Jalisco, por supuesto, ¿no? Entonces, caray, aquello era interesante y entonces sí estaba, pues, colocándose como un perfil que pudiera aglutinar a toda la oposición, pero después comienza este desgaste. Recordarás que primero con el asunto del incremento del camión, luego las marchas, ahí se cometieron muchos errores de exponerlo a él, a dar anuncios, que yo creo que bien pudieron haber dado esos anuncios otros secretarios que podían asumir ese impacto, ese desgaste, ¿no? Entonces, Enrique Alfaro, por supuesto que siempre había sido el proyecto, el presidenciable número uno de ese partido. Luego, cuando dice uno presidenciable, muchos piensan que habla de que es el que va a ganar. No, presidenciable es la opción de ese partido. Y Enrique Alfaro, por supuesto, lo era. Ahora tenemos estos dos personajes interesantes, Samuel, que en redes es mercadológicamente, pues desde el punto de vista de mercadotecnia política, un producto que resultó ser interesante, el apoyo de su esposa influencer, por supuesto, y lo que decíamos la semana pasada, la marca Colosio, ¿quién se va a atrever, quién va a tener el corazón tan duro para votar en contra de ese apellido en una boleta? Está bien interesante, ¿eh? Digo, de una alcaldía y a la presidencia de la República está quizá un poco precipitado, ¿no? Pero ahí lo que buscan es que su crecimiento natural es que después de la alcaldía sea gobernador, por supuesto, pero ahí con estos niveles que estamos viendo de aprobación de este joven, hijo de quien yo creo ha sido el último político pues querido y recordado con cariño en México. Imagínate, ¿no? Tienen una gran opción ahí. Y el Partido Acción Nacional tendrá que voltear forzosamente a Movimiento Ciudadano para encontrar ahí quizá un candidato de la oposición, porque aunque busquen un externo, un empresario, un personaje que quizá fuera ex rector de la UNAM, de la Ibero, no sé, aún así no alcanzaría. Yo pienso que le rendiría más con un personaje como Colosio en una gran alianza opositora. Y mi querido Edgar, no sé si tengas algo más que comentar de esto para ver si nos alcanza el tiempo entrarle un poquito a Jalisco, porque ahí también está interesante el asunto
De la de sucesión. la Sí, claro, sucesión. sí. De hecho, de Enrique Alfaro nos pasaríamos a Jalisco. También, ¿cuál es la situación? De alguna manera, comentabas que Enrique Alfaro, pues, impulsó a Pablo Lemus en Zapopan, pero, pues, Pablo Lemus ya formó un equipo por su cuenta, se empoderó, se posicionó muy bien, ganó Guadalajara, su Delfín ganó en Zapopan, que es el empresario Juan José Frangé, y hoy, pues es el candidato natural para 2024 para ser candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, y eso pues nos da también el análisis de qué va a pasar con Morena, que para mi gusto sería el único partido que pudiera en su momento competirle a Movimiento Ciudadano. Sí, fuera queda de la ecuación el PAN, el PRI en Jalisco están prácticamente inexistentes, disminuidos. Lemus, sin duda, no se necesita un doctorado en ciencia política para saber que es el mejor posicionado en Movimiento Ciudadano y el que va en caballo de Hacienda. Y fíjate, yo veo muchas similitudes con otros tiempos históricos en Jalisco, y lo platicaba el otro día con unos colegas. No sé si recuerdas, y eso muchos panistas lo estaban poniendo a colación en estos días, aquellas diferencias que había entre Francisco Ramírez Acuña y Emilio González, un gobernador más serio, de mano dura, adusto, y otro que era en ese tiempo pues ligero, bien visto, resolvía las cosas rápido y campechano, como Lemus, que era Emilio en ese tiempo. Ya después Emilio pues evolucionó a otras cosas, y ahorita vemos más o menos algo así, que la correlación de fuerzas que podría definir el 2024 está más bien dentro del mismo partido gobernante, como fue el PAN, y con un gobernador adusto, de mano dura, de estilo rígido, y un presidente municipal también de Guadalajara, así, fresco, campechano, ¿no? Estamos viendo algo así, porque sí se comenta que hay cierta división entre los dos grupos, que son el de Lemus y el de Alfaro, los alfaristas puros, siguiendo con este tipo de denominaciones, o los Tlajo Boys, como se les llamó en un momento, ¿no? Entonces, ahí yo pienso que de todas formas, el Partido Naranja tiene que terminar siendo pragmático y pues no puede decir que Lemus no sea. Entonces Lemus va a ser, por más diferencias políticas o no que haya, terminarán entendiéndose, terminará siendo él, y así como ocurrió en el gabinete de Guadalajara, que terminó dando el espacio Claro. a personajes de diferentes expresiones. Y lo dijo abiertamente que era para cumplir acuerdos con el gobernador, ¿no? Que fíjate, eso está bien interesante también, porque marcas también cierta línea. A ver, Sí, no son míos, ¿eh? exactamente. Yo no me O sea, como responsabilizo muy de... transparente decir, pues los voy a poner ahí, pero pues un acuerdo con el gobernador, o sea, es su gente y yo tengo que de alguna manera estar bien con el gobernador, pero son ellos, por si hacen algo que no esté bien, allá ellos, ¿no? Sí, no, yo no había visto algo así, y pues ahí están ya como, y vemos a todas las expresiones. El jefe de gabinete, Petersen, que fue antes secretario en el gabinete de Alfaro, y que es ahí por invitación expresa de Bernardo Fernández Labastida, que fue él el que primero invitaron como jefe de gabinete, según comentan en Movimiento Ciudadano, pero él mejor sugiere Esteban Petersen. Hay gente de Salvador Caro, hay gente que estaba antes con Ismael del Toro, entonces, pues sí, ahí hay, digamos, de surtidito de diferentes corrientes internas. Entonces así va a ser, seguramente se tiene que ir sopesando esta correlación, y que haya de todas las expresiones, porque todo suma. Entonces, por supuesto que Lemus tendrá que ser en el 2024, y más bien Morena es el que tiene ahorita la disyuntiva de ver quién pudiera ser. Ahí, digamos, la ruta natural es ver quién crece en estos 3 años, a ver quién desde sus labores, que para mí tendrían que ser los presidentes municipales, quienes en esta carrera ya desde ahora empiecen a intentar destacar uno más que otro para hacer. Y ahí pues tenemos 3 personajes
que son las candidaturas más fuertes, las presidencias municipales más fuertes, por supuesto. La de Morena, pues tenemos en Tonalá está Sergio Chávez Metropolitano, no sé si le alcanza para crecer, pero seguramente él querrá. En Zapotlanejo está Gonzalo Álvarez, es también el segundo municipio metropolitano que gobierna Morena en la historia, por supuesto. No había nunca Morena gobernado en la zona metropolitana. Y en Puerto Vallarta, por supuesto que es bien importante este municipio, y está el profe Michel, y los tres son de diferentes grupos dentro de Morena, digámoslo así. Ahora, si en Tlaquepaque se cae la convocatoria que era solo para mujeres y Maldonado llega a ser candidato y llega a ganar, pues entra también en ese paquete de quienes tendrían que entrar a la carrera para destacar. De los alcaldes tienen que salir. Aún así, pues Morena tiene mucho trabajo que hacer porque no ha consolidado una estructura partidista. Ya por fin tienen un presidente, un delegado formal, que es el diputado federal Fabio Castellanos, que él mismo también no ha escondido sus aspiraciones por Guadalajara. Entonces ahí Morena es el que tiene que asumir ese papel acá de oposición, y del único que podría pelearle el Movimiento Ciudadano. De ahí en fuera, nadie más. Así que están estos dos grandes bloques. Se ha hablado también de quizás hacer una gran alianza entre el PRI, entre el PAN, entre el nuevo partido Hagamos, entre el PRD, pero bueno, ahí ya hablaríamos quizá de algo de tercios, pero ahorita apenas está en ciernes, mi querido Edgar, esa posibilidad. Sí, sí, y además, aunque hubiera una alianza, pues, ¿qué personaje va a encabezar esa alianza? También eso es lo que habría que ver. Y fíjate, en el caso de los presidentes municipales de Morena está interesante porque, pues, esto tendría que beneficiar a las poblaciones. Tienen que hacer un trabajo muy bueno como presidentes municipales. En el caso de Sergio Chávez, por ejemplo, de Tonalá, yo veo complicado el tema, primero porque Tonalá ha estado muy endeudado, ¿no? Ha estado muy endeudado. Le ha costado mucho trabajo salir del hoyo a Tonalá, tiene demasiados problemas y los gobiernos no han tenido la altura para resolverlos, incluido el de Sergio Chávez con el PRI, ¿no? O sea, para empezar. Entonces, yo no sé si en Tonalá le alcance a Sergio Chávez para despuntar de tal manera que pueda pelear la candidatura a gobernador. Pero hay otros casos muy interesantes. Yo pondría en este momento entre corchetes el tema de Tlaquepaque, porque no sabemos qué vaya a pasar ahí. Ya sería motivo de otro análisis si gana Morena, pero en lo que eso pasa, vamos a dejarlo nada más entre paréntesis y nos vamos a dos municipios que me parecen interesantísimos. El caso de Puerto Vallarta y el caso de Zapotlanejo. Puerto Vallarta, pues porque el personaje que gobierna en Puerto Vallarta es un profesor bien visto, es un hombre que tú ya lo has platicado, ya alguna vez contaremos su historia, no era muy querido en el PAN y el presidente López Obrador lo invitó a que fuera parte de Morena y tiene el puerto una gran oportunidad de seguir creciendo con recursos federales, es un destino turístico, puede jalar recursos de turismo y puede hacer cosas muy interesantes Vallarta para posicionarse. El tema de la seguridad es un tema complicado que si logran de alguna manera controlarlo, me parece que el alcalde de Vallarta se va a posicionar bien el profe Michel. Y por otro lado tienes el municipio de Zapotlanejo, que ¿por qué es interesante el municipio de Zapotlanejo? Primero, porque Héctor Álvarez, y hay que reconocer eso, le deja prácticamente sin deuda al municipio o sin deuda del municipio a Gonzalo Álvarez. O sea, prácticamente Zapotlanejo debe tener una deuda pequeña, que rápido la pueden pagar. Entonces, un municipio que no tiene deudas puede crecer muchísimo, porque todo lo que ingresa lo puedes distribuir en servicios públicos, en obra pública, y si además de eso haces una buena gestión ante el gobernador, ante el presidente de la República, puedes jalar muchos recursos. Y yo he notado, por ejemplo, en estos primeros días de gobierno de Gonzalo Álvarez, que es muy pronto para emitir juicios de valor, pero sí me parece que la gente que está trabajando en el municipio en este momento entró con mucha energía, con muchas ganas.
Al gobierno de Héctor Álvarez se le reconoce por haber hecho muchísimas obras en su momento, pero de alguna manera tanto tiempo en el poder, de alguna manera va bajando la energía, va bajando la productividad, porque pues se va generando un confort natural, ¿no? De los funcionarios. Entonces, cuando alguien tiene la oportunidad de llegar al poder de esta manera en la que fue casi con calzador por el tema del tribunal, pues lo primero que tienes que hacer es demostrarle a la gente que vienes con todas las ganas, con toda la actitud y con todo el trabajo que se necesita hacer para transformar el municipio o lo que falte, porque Héctor Álvarez pudo haber hecho muchas cosas, pero faltan muchísimas más. Entonces, lo que no se hizo en aquellos gobiernos, pues lo haces tú como presidente municipal. Y me parece que esa es la actitud con la que yo estoy viendo en este momento, tanto a Gonzalo como al equipo que trae. Y también va a traer prensa estatal, ¿eh? Ya nombró a su nueva jefa de prensa, que es Paulina Limón, que estaba en TV Azteca, y que de alguna manera pues va a hacer el trabajo para irlo posicionando en Guadalajara, porque pues ahí tienes dos cosas: la marca, que pesa por ser hermano de quién es, de Saúl Álvarez, del Canelo, que por cierto pelea el 6 de noviembre en Las Vegas, y bueno, el Canelo está muy bien relacionado con empresarios, inclusive con el propio gobernador. Me parece que ahí puede ser sencilla la gestión, pero vamos a ver, porque si hace un buen trabajo en Zapotlanejo, por supuesto que puede ser un efecto parecido a lo que pasó con Tlajomulco y Enrique Alfaro, ¿no? Que de alguna manera en un municipio metropolitano que no pintaba mucho en el mapa logró hacer cosas muy interesantes y pues finalmente fue candidato a gobernador. Es muy pronto para decir que Gonzalo va a ser candidato a gobernador. No estamos diciendo eso, Julio. Me parece que también sería irresponsable de nuestra parte estar ya poniendo nombres, pero lo que sí creo es que la perspectiva de crecimiento, como lo comentabas, es importante si hacen un buen trabajo en los municipios que gobiernan, tanto el caso de Zapotlanejo como el caso de Puerto Vallarta. Estoy totalmente de acuerdo. Tonalá tiene muchos problemas, complicadísimo arreglarlo, pero Zapotlanejo y Puerto Vallarta son municipios, digamos, más nobles, donde puedes hacer muchas cosas que lucen, ajustes que quizá son pequeños a comparación de municipios muy problemáticos. Entonces, estos dos personajes, el profe Michel y Gonzalo Álvarez Barragán, sin duda, tienen una perspectiva de crecimiento, un gran potencial, así dejémoslo, ¿no? Es decir, derivado del trabajo que realicen, si es un buen trabajo, pueden pensar en otras cosas en 2024, eso sin duda, para dejarlo, digamos, en términos más sensatos, ¿no? Bien lo dices tú, ahí Zapotlanejo podría convertirse en el nuevo Tlajomulco en cuanto a que se convierta en un municipio donde haya una transformación, donde se empiecen a hacer cosas interesantes y nuevas formas, ¿no? de gobernar. Y Puerto Vallarta, pues ya es consolidado, ya es grande, pero por supuesto que ahí hay un gran potencial. El ser turístico te abre una perspectiva para jalar recursos, para jalar programas, y yo creo que ahí va a estar la lupa de Morena, Sí, va a estar bien interesante. y más ahora que ya se está recuperando el turismo por la pandemia, que ya la vacunación en Estados Unidos va muy, muy bien, que los casos están bajando en este momento en Estados Unidos. Yo creo que en Vallarta va a haber un invierno tanto de turistas de Estados Unidos como de Canadá muy, muy bueno, muy bueno. Y pues eso de alguna manera va a fortalecerle al profe Michel la perspectiva para empezar el año 2022 con todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas muy interesantes. Yo creo que hay cosas interesantes para analizar, pero yo nada más veo, como bien decimos, esos dos partidos, Morena y Movimiento Ciudadano, en la pelea seria por la gubernatura, y ojalá que estos gobiernos municipales, más allá de que se vean como un botín para Morena porque no ganaron más cosas, realmente dejen trabajar a los alcaldes, que no les metan mucho la mano, que los dejen crecer, que los dejen utilizar los recursos adecuadamente y que estén alejados de los escándalos. Me parece que esa va a ser la clave también: evitar corrupción, evitar situaciones escandalosas, y cuando tengan crisis, pues tratar de resolverlas de la mejor manera. Yo creo que con esas cosas, con esas claves, pueden posicionarse bien
Y bueno, ya lo comentábamos acá fuera de micrófonos, aunque a lo mejor es irresponsable decirlo en este momento, pero en este podcast todo se vale, ¿no? Entonces, jugando al futurismo, me decía Julio, imagínate en un templete, por un lado López Obrador, por otro lado el Canelo Álvarez, levantándole la mano a Gonzalo, pues por supuesto que esa imagen, no sé si la vayamos a ver algún día en la vida, pero esa imagen puede ser muy poderosa, ¿no? Además de que el voto femenino que arrastra Gonzalo, pues también es importante, ¿no? En algún momento Peña Nieto lo hizo de manera muy importante en el Estado de México. Yo lo que sí creo es que lo que tienen que demostrar estos personajes es más allá de la imagen física, que puede estar bien cuidada y que pueden proyectar un personaje exitoso, un personaje que arrastre masas. Lo que tienen que hacer es gobernar bien y prepararse también, ¿no? Porque tampoco es una tarea fácil llegar a ser candidato a gobernador o incluso ser gobernador de un estado, por lo cual pues tienen que prepararse para que no ocurra lo que ocurrió con Peña Nieto, ¿no? Que pues era más el maquillaje, era más el mono que realmente lo que tenía el personaje, ¿no? Y a la hora de los problemas, pues se le venían encima y no sabía cómo resolverlos o le costó mucho trabajo resolverlos, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que tienen que cuidar, que además de que puedan tener una imagen positiva, una imagen bien vista físicamente, pues también tienen que tener, digamos, intelectualmente la preparación para poder llevar a cabo un liderazgo importante dentro de un gobierno. Muy bien, pues dicen que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos, pero es uno de los tantos dichos, pero en 3 años seguramente muchas cosas se van a reconfigurar, habrá varios factores que analizar y aquí estaremos en este podcast, mi querido Edgar, para seguir platicando al respecto. Como siempre, muy, muy agradable la charla aquí con mi compadre Edgar Olivares, y quienes nos vieron en YouTube, pues ahí teníamos nuestras redes sociales, pero si nos escuchan en Spotify, mi Twitter es @julio_ríos, Edgar. Así es, Julio, pues ahora sí, pues remátala, Julio. El remate. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que fue ventaneado en un lujoso restaurante de la Ciudad de México, y ahí comenzaron los reproches, la polémica, no, que mientras Rosario Robles está en el penal femenil recluida, se da la gran vida en restaurantes. La fiscalía respondió que el tipo de arraigo que él tiene no es exclusivamente domiciliario, sino que simplemente no puede salir de la ciudad y que trae un brazalete, pero indignó a muchos internautas, Edgar. Sí, pues no es para menos, ¿no? No es para menos porque, pues, obviamente, aunque él cooperó con la fiscalía, pues de alguna manera fue cómplice de todo el tema de Odebrecht, de toda la corrupción, de que recibió 10 millones de dólares para la campaña de Peña Nieto, de que sobornaron a diputados para votar a favor de la reforma energética. Y bueno, lo interesante aquí es que, pues, no nada más es, como dicen, no nada más peca el que mata a la vaca, sino el que le agarra la pata. Es decir, también ellos tienen responsabilidades y la verdad es que en toda esta trama de corrupción, pues la verdad es que no han castigado prácticamente a nadie. Tienen por ahí 2 o 3 personajes de bajo perfil en la cárcel que realmente no te habla de quienes sí estuvieron involucrados en los más altos niveles, y por supuesto que eso le indigna a la gente, ¿no? Que no se le castigue. Pero bueno, pues como bien dicen, no hizo nada ilegal, pero tampoco hizo algo moral. O sea, moralmente no se ve bien que aunque bueno, todos sabemos que Lozoya pues es una persona que tiene recursos, no sé de dónde, pero tiene recursos. Es decir, además de lo que pudo haberse llevado, pues también ya era de alguna manera de abolengo, y pues como era un restaurante de lujo, por muy caro que sea, pues yo creo que sí lo puede hacer de vez en cuando. El problema es que no se ve bien. Ese es el problema, que no se ve bien, y pues ante la opinión pública se ve muy mal que una persona señalada, que fue extraditado de España, que lo vimos en algún momento detenido, verlo en un restaurante de lujo, pues te da la sensación de impunidad, ¿no? Por eso el escándalo. Polémico por donde se le vea,
luego de que estas fotografías fueron difundidas por la periodista Lourdes Mendoza, diferentes cuestionamientos, ¿no? Es decir, cómo sin recato este personaje, independientemente de cuál sea el tipo de arraigo, se placea públicamente en este tipo de restaurantes. Es cuando uno dice, caray, tiene un blindaje, o tiene protección, o es parte de ese acuerdo que muchos decían entre López Obrador y Peña para que no se tocaran, y sobre todo en un tema que fue paradigmático en la campaña del hoy presidente, que era el combate a la corrupción. Como que ver al personaje ahí es incómodo, ¿no? Para este tipo de narrativa, pero seguro seguirá dando de qué hablar. Insistimos, este tema, no solo de Lozoya, sino de todas las investigaciones, así que estaremos aquí la próxima semana, si las cosas así lo permiten, mi querido Edgar. Así es, Julio, un placer, y pues que la gente que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Rumbo MX, y que nos hagan sus comentarios. Aquí estaremos para ustedes. Aquí estaremos y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Política entre compadres. Julio Ríos y Edgar Olivares. Dialogando entre cuates pero sin cuotas. Un podcast de Rumbo MX.